Hola, hola a todos. Hoy día estamos acá con Coque Barrenechea, con JP y con la Nicole. Vamos a hablar de lo que es el tema del simulador, cómo ha ingresado el simulador al club de planeadores, las competencias que hemos hecho y de esa forma poder ver cómo esta actividad es súper entretenida y lo que tiene para aportarnos. Así que muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros. De nada. Y bueno, justamente queremos partir preguntando cómo partió el tema del simulador, cómo llegó al club y luego cómo fue que entramos al tema de las competencias. Bueno, uno de nuestros socios más antiguos, Carlos Stipicic, después de un viaje a Australia, conoce en un centro, en un club de planeadores que tenían un simulador. Y él decide traerse la idea, empezó a averiguó con el flaco Chane, toda la parte técnica del simulador. Y se traen incluso un técnico para armar toda esta estructura. Originalmente el simulador usaba un software distinto, tenía una pantalla panorámica que usaba monitores. Y con eso se echó a andar. Se echó a andar básicamente con la idea de hacer instrucción, solo instrucción. Perfecto. Y en el primer invierno, después de que se trae el simulador, estoy hablando del año 2013, el simulador se inaugura el año 2012, un poquito antes del cruce. Sí. Mira. Y se hace un primer campeonato de simulador donde se inscriben, primero se inscriben a dos categorías. Una riscos cobre y una categoría cordillera precordillera. En la categoría cordillera precordillera se inscribieron 8 pilotos y armaron 2 equipos. Y ahí parte la idea de hacer competencias en equipo. Yo en esa época era la Liga Riscos Cobre y la gané 2 veces. Pero era chico, o sea, Claro. no tenía ni licencia todavía. O sea, era joven. Claro. Chico siempre he sido. Así que así parte las competencias en el simulador, en un software que hoy día ya no existe. Entonces siempre han sido un equipo, porque esa es la gran diferencia entonces también a la competencia individual vía real, ¿no es cierto? Es que en la vida real son individuales, no son por equipo. Claro. En el simulador, algunos de ustedes se acuerdan, para la pandemia armamos, y a mí siempre me gustó la parte tecnológica, y busqué y averigüé y vimos cómo hacer estas competencias online. Claro. Y ahí partimos. Sí. Competíamos todos los días. Sí. Además, cuando tú hablas de que es por competencia, por equipo, es individual. O sea, tú tenés que generar tu mejor vuelo y aportar al equipo. ¿Ah? Entonces acá hay un promedio del equipo. Y ese por eso es de equipo. Claro, entonces la puntuación funciona individual y por equipo, ¿o ahí nos pueden explicar cómo funciona? Bueno, a ver, para el equipo se suman los puntajes de los individuales que componen el equipo. Bueno, ahí tenemos nuevos invitados. Y, bueno, y eso se divide por el número de equipos, con un Claro. mínimo de personas. Ya, perfecto. ¿Ok? O sea, el equipo tiene que tener mínimo, pongámosle 4 personas. Claro, Si compiten 3, sigue por 4. ya. Si compiten 5, se eligen los mejores y sigue por 4. Eso. Ya, buenísimo. Y claro, en la pandemia entonces fue la primera vez que llamábamos ya la competencia a la casa y empezar a competir todos los días. En esa época no teníamos Cóndor en este simulador. Claro. Lo Silence. instalamos después. Bueno, Silence está aquí, ¿o no? Teníamos Silent Wings. Ah. Claro, sí. Y bueno, entonces, un poco preguntarles cómo es, comparando con la vida real, el simulador como un acercamiento al vuelo libre, al vuelo de planeador real. ¿Cuáles son los puntos que ustedes encuentran que son realmente que lo transforman en una herramienta muy útil? Bueno, yo soy convencido de que el simulador es una herramienta muy, muy útil para el aprendizaje. No por la habilidad de vuelo, pero para conocer las zonas y las áreas donde uno va a volar. Yo diría que esa es la gran ventaja que tiene el simulador. O sea, cuando tú entrenás en el simulador,
estás entrenando en un lugar que es real. Son los mismos cerros. A lo mejor no sé, las ascendentes, las descendentes no se comportan igual, pero son los mismos cerros. O sea, la geografía es La básicamente... geografía es lo mismo. Entonces tú, a pesar de no estar cuando voláis esa área en forma real, ya conocí los cerros. Te Claro. puedes ubicar. Perfecto. Buenísimo. Por ejemplo, tú, Nicole, estás volando ya en la zona de riscos, ¿no es cierto? Sí, pues yo hice el chequeo de riscos con JP y primero obviamente hicimos el simulador para reconocer el fondo del área, los cerros, y la verdad es que es bien parecida a la geografía, como que uno después logra reconocer los cerros en la vida real, por decirlo así. Claro. Sí. Y ahí te das cuenta al final, claro, a mí me pasó Además, sí. como en pandemia que competimos básicamente todos los días y mis primeros vuelos en cordillera fue en Competir el todos Cóndor. los días y a toda hora. Yo Claro. no sé, Estaban en la súper mañana y entretenidos. en la tarde competir. Claro. No, y la primera vez después que volé en la cordillera en Vía Real, chuta, me empecé a dar cuenta que la geografía te entrega esta herramienta, o sea, el vuelo de simulador es impresionante para hacer conocer las áreas. Y también te sirve para interpretar el área, ¿eh? Porque tú mirás aquí como está soplando el viento y tú sabes por qué lado va a subir. Y en la realidad es lo mismo. Claro. A lo mejor no es el mismo viento, pero puedes identificar por qué parte debería subir dependiendo del viento. A mí también después me pasó al revés, que después de hacer el chequeo, cuando volé ya riscos y volví al simulador, en una de las pruebas que hicimos en este campeonato, que había una parte como de ¿De risco? risco, es heavy, ahí te das cuenta que es súper real Claro. el simulador. Claro. Perfecto. Y entonces quizás para alguien que no entienda bien en qué consiste una competencia, Feliz, hay que expliquen en lo que consiste una competencia de planeador, tanto vida real como en este caso simulador. Que es lo mismo. Claro, que es lo mismo. Es lo mismo. La verdad es que se arma un trazado, un track, y gana el que realiza ese track en el menor tiempo. Existen otras modalidades más complicadas o más técnicas, como las pruebas de área, que también se pueden hacer en el simulador, pero evaluarlas en este simulador no es tan fácil. Ok. Así que aquí hacemos pruebas de velocidad. En el fondo es eso, el que hace el recorrido más rápido de un determinado track. Ahora, para la gente que no sabe el vuelo en planeador, no es que uno tome el planeador y marque los puntos y vuelva. No alcanza, porque las distancias necesariamente te obligan a subir térmica o ascendente. Entonces tú tenés que volar eficientemente para llegar a los puntos. Claro. Lo más rápido posible, y el que llegue más rápido gana. Perfecto. Buenísimo. Y las pruebas que en general, la competencia que tuvimos ahora en julio, también como un poco contexto, en invierno la cantidad de vuelos de planeador que se hacen, existe todo lo que son los vuelos de invierno, pero es mucho menor. Por eso mismo surgió el campeonato de simulador. Justamente de una forma para volar en invierno, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, es una forma de poder volar condiciones de verano, ¿no es cierto?, en invierno. ¿Qué tan parecidas son en general las pruebas cuando las diseñas en el software a las reales? O en ese sentido, ¿en qué te inspiras o cómo hiciste las pruebas a esta competencia? Mira, al principio no sabía cómo hacerlas, así que me inspiraba en las pruebas reales. Pero las pruebas reales son de duración 3 horas, 4 horas. Entonces yo trato de mezclar entre lo que quiero que aprendan los pilotos más jóvenes o más nuevos y que se entretengan también los pilotos más antiguos. Pero en una prueba que dure del orden de 1 hora, 1 hora y cuarto. Eso es lo que trato de hacer. No resulta hacerla con una prueba igual a las de la realidad. Claro. Que justo la flexibilidad que entrega esto es que podemos partir en los Andes y terminar en otra pista. Y justamente así han sido las competencias y fueron las que hicimos en julio. Claro, ahora, este simulador no permite partir de un lugar que no tenga una pista. Okay. Entonces podemos partir de Vitacura, de Chicureo, de los Andes, de toda la Ava. Estero Seco me parece que también hay ¿Del pista. principal? El principal. Sí. No podemos partir en el cerro que está al lado del principal.
una restricción del software. Entonces ahí tengo que conjugar para hacer que una prueba dure 1 hora o 1 hora y media. Perfecto. Pero oye, las competencias las pasamos súper bien. Con la Nicole éramos compañeros y hablábamos por teléfono y veíamos cómo teníamos que hacerlo y cómo lo hacían mejor. Claro, además Y que nos cada uno mandaba fotos de su tiempo al grupo, entonces Claro. además era entretenido porque uno iba viendo quién lo Y pasó. obviamente como yo no sé nada de ni covers, ni precordillera, ni cordillera, obviamente primera prueba era como Yaco, que te puedes juntar conmigo, enséñame la prueba, como qué es lo que tengo que hacer, y ahí tú vas aprendiendo también de la gente que tiene más experiencia que tú, pues, al final. Pero el mejor piloto del club que compite es René Vial. Y cuando él volaba, acuérdate, había, no sé, pues 6 gallos mirándolo como volaba. Sí. Para aprender, porque también se aprende. O sea, Muchísimo. es entretenido, pero tú aprendís de otro. Sí, yo este año me tocó ser veedora de René, de hecho, en su prueba, y sí, heavy. Obviamente hacía cosas como todos, yo creo que hacíamos cosas que no haría probablemente nunca en la realidad, porque obviamente te arriesgáis. Claro, porque claro, siempre tiene que haber un veedor de otro equipo que es el que certifica que la prueba se haga finalmente bajo los reglamentos que hicimos. Entonces, de hecho, Nicole, ¿cómo ha sido para ti o cómo fue la experiencia en general del campeonato, siendo alguien que está quizás con no tantas horas de vuelo y que está comenzando a salir por primera vez de la zona local? Yo de hecho me metí el año pasado Sí. al campeonato, no me había inscrito, pero me encontré con Hans, que había hecho el curso conmigo y estaba en el mismo equipo que el Coque. Me dijo, ¿por qué no te metís con nosotros? Yo dije, me voy a meter para aprender, justamente. Y sí, pues, fue bueno porque aprendí harto, aprendí a volar en lugares que no he volado porque no puedo volar en esos lugares, básicamente. Y lo que te digo ha sido como la experiencia de aprender también de gente que sabe infinitamente más que tú. Obviamente vaya agarrando ciertas cosas que yo creo que al final después igual las podía aplicar en la realidad, Claro. ¿sabes? Encima, un vuelo muy útil que tenemos en planeador es volar en otro planeador. Sobre todo con un gallo que sabe más. Esto es similar. Volar con alguien que sabe un poco más y que te va dando un poco las líneas. Eso. Perfecto. Y aquí voy a volar no con uno, voy a volar con 8 más si quieres. Lo cual es una ventaja. Sí, mira. Nosotros cuando queremos hacer, a ver, yo vuelo la cordillera, montones, qué sé yo, pero hay partes de la cordillera que yo no conozco. Entonces, bueno, ¿cómo hago para en los próximos vuelos que quiera hacer ir a meterme a esos lugares? Simulador. Simulador me enseña aproximadamente cómo va a estar una ladera, tiene que funcionar, igual que cómo va a funcionar en la realidad. Las térmicas a veces no están tan como deben estar, pero te ayuda mucho a conocer la geografía y decirte por dónde me tengo que ir. Además que, sí, eso, y además que volar alto en planeador no cuesta nada. El tema es volar bajo. ¿Ah? El volar bajo es el que es más complicado, sobre todo en un planeador de verdad. ¿Ah? En esto tú lo puedes practicar bien. Y volar un cerro desde abajo es completamente diferente a volarlo desde arriba. Entonces, practicáis eso y te ayuda. Perfecto. O sea, también como descubrir nuevas zonas de vuelo quizás a través del simulador totalmente factible. De hecho, en pandemia volábamos en el sur y volábamos en los volcanes, volábamos en Patagonia, ¿te acuerdas? Volábamos en lugares increíbles. Sí. Ahora, el doble cruce lo hemos hecho varias veces. Claro, que ese es otro de los desafíos que viene ahora del club, que es el doble cruce. Y eso también es algo que se podría practicar en simulador, ¿no? Lo hemos practicado Sí. muchas volamos veces. varias veces. Porque justamente ahí conocer la geografía y por dónde tirarte. Bueno, lo que queremos hacer ahora, y que ya está, yo no sabía que estaba, pero es poner el vuelo de Alejo Williams, hacer el vuelo de Alejo Williams, el que él hizo aquí, En en un Blanic. Blanic, Mira. sin computador, puro mirando, como lo hizo él. Qué buena. Buena, ¿eh? Ya, perfecto. Así que, y de hecho, también lo que permite esto es volar en otros países. De forma, habían muchas veces brasileros que se unían a nuestras competencias, no las que hacíamos acá en el club, sino las que se hacían sobre todo en pandemia. Pero claro, también la versatilidad en ese sentido que Creo que entrega. René se ha preparado para competencias afuera acá en el simulador. Sí. Cuando fue a Francia, Perfecto. a Europa, ahí se preparó acá. Bueno, Oye, aparte, como decía
las competencias en otros lugares. Nosotros competíamos de repente con los brasileros o con los argentinos. Claro. Y era enriquecedor. Ahora, lo que hemos hecho acá en este simulador es más que nada un vuelo que junta gente. Es un vuelo que acorta las distancias entre las personas. Acorta el aprendizaje y la convivencia. Es una camaradería que no sé si existe en otras actividades. Sobre todo en una actividad que es tan sola, si tú vas volando solo. Es difícil compartir, o sea, compartir en vuelo cuando estáis conversando con otro gallo, cuando voláis al lado, cuando voláis de a dos. O cuando Pero- llegáis y te sentáis en el o casino. cuando aquí voláis sentado en el casino, lo cual es muy Claro. entretenido. Porque hay más gente, te vienen a ver, conversáis, te dan consejos. Claro. Por lo mismo, ¿a quiénes les recomiendan probar esta experiencia de competir en el simulador? A todos. Y que todos vengan a conocer el simulador, a conocer las zonas por las cuales van a volar. Si un día, cuando recién obtienen su licencia, parten en el área local, el siguiente paso es risco y el siguiente es cobre. Bueno, ¿y cómo lo que voy a conocer? ¿Cómo voy a conocer dónde está la trucha, el blanco? ¿Cómo se van a comportar esos cerros? ¿Qué pasa si se enfrían, si no se enfrían? Claro. No, la verdad es que es recomendable para todos. A Gente todos- con más experiencia para que nos enseñen a los menos experimentados. Claro. Que esa es la dinámica finalmente que se genera en el campeonato. Como dicen, poder conversar, poder ver las pruebas, ver cómo vuelan los otros. Y al final uno es una esponja y aprende cada vez que viene y con cada prueba. Así que No, me decía que técnicamente es volar un planeador. Porque tiene los mismos controles, tiene los mismos. Es lo mismo que sentarse arriba de un planeador. Lo que pasa es que físicamente no es lo mismo, porque no siente la G, no siente el viento, no siente el ruido, no siente lo que implica volar de verdad. Por lo tanto, pensar que si uno vuela aquí bien, puede volar bien en un planeador, no necesariamente. Pero sí, si uno vuela bien una área aquí, puede volarla bien allá, en la realidad. claro, Porque el área es muy similar. perfecto. Y además uno usa, por ejemplo, un Audi en vida real, ¿no es cierto? Que tengo entendido que acá también... en el Aquí Cóndor está- usamos, Claro, podemos usar un Audi, que es más complicado de configurar, sobre todo con los puntos para las pruebas. Pero también usamos un XSOR que en este momento no está conectado porque hay un problema con el cable de alimentación. que es una aplicación Y es justamente de computador de una vuelo. aplicación que es computador de vuelo y aprendes cómo funciona un computador de vuelo. Claro, Pero es súper parecido. sí. Es súper parecido a un iPod. Claro, perfecto. Entonces, además de conocer la zona, esto nos enseña a saber usar un computador de vuelo, que También. Sí. justamente saber cómo poner una prueba, hacia dónde volar. Así que ese es sería otro de los puntos buenos que tiene el Y simulador. no, los computadores de vuelo te ayudan a decir, bueno, ¿llego o no llego al punto donde quiero llegar? Claro, Veníamos del blanco y el computador me decía que me faltaban 200 metros. Pero ya cuando estaba más cerca me decía que me sobraban 200, que estaba feliz. claro. Claro. Así que, bueno, la verdad, la instancia hoy día era justamente poder hablar de lo que es la competencia de simulador y el simulador en general. Les agradezco acá que hayan podido venir. Estuvo muy bueno. Yo creo que ya estamos más o menos con los puntos que queríamos hablar, así que muchas gracias, Nicole JP. Si que tienen algún otro comentario que quieran agregar. No, yo ya hablé todo. ¿Sí? No, yo ¿cómo se llama? La cuenta corriente para el valeista te la mando. Claro. Eso. Buena. Así que Gracias, Fede. los dejamos Gracias, a todos Fede. invitados que quieran competir. El próximo campeonato va a ser probablemente Más gente no que en, se en sube para que sea invierno. más Y entretenido. bueno, ahora viene el campeonato también nacional. Así que los que quieran venir a practicar al simulador y quieran usar esta herramienta, tremendamente invitados. Así que muchas gracias por su tiempo. Incluso, a lo mejor podríamos cargar las pruebas del Nacional aquí. También. ¿Por qué no? Sí, pues, buena idea. Así Y que, cualquiera lo podría volar. buenísimo. Vamos a aprovechar la herramienta. Así que muchas gracias, pues, y nos veremos en el siguiente capítulo. Listo. Listo. Gracias. Ahí, a ver, ¿cómo
Se escucha bien. Uy, esto es Perfecto. estereofónico absoluto. Entonces la idea es... Mucho puro. Hola, ¿qué tal?